Justo cuando no podía dejar de sonreír por mi anillo de compromiso, escuché el sonido de golpes de piel y carne viniendo del interior del dormitorio. Curiosa, acerqué mi oído a la puerta y me sobresalté al reconocer la voz del hombre que estaba afuera. Lo que siguió fueron gemidos interminables, y ya podía imaginar lo que estaba ocurriendo dentro. «Emilio, ¿de verdad te vas a casar con esa mujer?», preguntó Laura, seguido de un gemido. «Ah, para nada. Tú eres mucho mejor que ella, Laura», contestó Emilio mientras continuaban con lo que estaban haciendo. Mi mente quedó en blanco. No podía entender por qué me hacía esto. Hace una hora, Emilio había asistido a mi cumpleaños con Laura. Hizo que todos, incluyéndome a mí, creyéramos que ella era como su hermana menor. Incluso me pidió que me casara con él, y yo acepté. Todos quedaron impactados cuando dije que sí, pero no podían hacer nada respecto a mi decisión de ser la prometida de Emilio. Laura parecía molesta en ese momento, pero no le di importancia. Nunca nos hemos llevado bien desde el principio. En cuanto a Emilio, los dos siempre fueron muy cercanos desde la infancia, y eso nunca me preocupó. Creer que Emilio solo veía a Laura como una hermana menor fue un error enorme. Estaba claro que Laura tenía sentimientos por Emilio, y él solía pasar tiempo con ella cuando yo no estaba cerca. No sabía qué había salido mal entre nosotros. Emilio era un novio atento hasta que Laura empezó a frecuentarlo más a menudo. Al principio no me molestó, ya que Emilio siempre me decía que Laura solo quería estar con su hermano mayor. Mis amigas nunca aprobaron a Emilio. Pensaban que solo estaba conmigo por mi dinero, y recuerdo haberlo defendido cada vez que me convencían para que lo dejara. Para mí, no importaba que viniera de una familia pobre. Emilio y yo llevábamos 5 años saliendo, y casarme con él era uno de mis sueños. Había esperado mucho tiempo este día, pero toda la emoción desapareció cuando descubrí lo que hacía a mis espaldas. Durante 5 años hice todo lo posible por mantener mi relación con Emilio. Siempre traté de entenderlo, aunque algunas cosas ya eran demasiado. El verano pasado, me fui al extranjero a estudiar un semestre. Mi padre me consiguió un apartamento cerca de la universidad donde Emilio estudiaba, así que le di una llave de repuesto. Sin embargo, terminé mi curso antes de lo previsto, así que pude regresar pronto. Para mi sorpresa, Emilio estaba viviendo en mi apartamento. Todo era un desastre. Mis maletas y ropa estaban por todas partes, incluso mis zapatos. Me preguntaba quién los usaría, pero al escuchar sus voces al entrar, mis sospechas comenzaron a crecer. Fue entonces cuando me di cuenta de que la relación entre Emilio y Laura era inusual. Parecía que estaban jugando a ser pareja en mi apartamento, usando todas mis cosas, creyendo que yo no estaba. A pesar de todo, yo amaba a Emilio. Intenté llevarme bien con Laura, aunque ella siempre interfería en nuestra relación. Pensé que todo estaría bien, pero ¿por qué él diría esas cosas? Incluso estaba jugando con su supuesta hermana menor. Mi cabeza se nubló aún más al escuchar sus sucios ruidos. Los gemidos entrecortados de Laura llenaron mis oídos mientras me desplomaba en el suelo. No pude evitar recordar todo, desde que Emilio me confesó sus sentimientos. Mis amigas esperaban que lo rechazara. Después de todo, nací en una familia adinerada, como una princesa, y Emilio era un hombre común que luchaba para vivir día a día. Mis amigas estaban totalmente en desacuerdo, pensando que había perdido la cabeza. Para alguien de una familia prestigiosa, salir con un hombre pobre era una gran vergüenza, pero ellas no sabían por qué me enamoré de Emilio. Él me salvó la vida una vez, cuando tenía 7 años y casi me ahogó. Desde entonces comencé a sentir algo por él. Fue amor a primera vista y me sentí agradecida cuando él me correspondió. Al inicio de nuestra relación, Emilio era muy dulce y atento. Por eso no podía entender cómo podía hacerme esto. No era del tipo que engañaba, pero esa ya no era la situación, ahora que estaba con otra persona. Antes no tenía idea de por qué se había vuelto tan frío conmigo, pero ahora sabía que todo era por Laura. La hostilidad de Laura hacia mí no tenía fin. Comenzó desde que Emilio me presentó a su madre enferma y a ella. ¿Es ella? No tiene nada de especial. Es bastante normal, comentó Laura apenas me vio. Yo era conocida entre los hijos de empresarios ricos y personas famosas del país. Había solteros haciendo fila para salir conmigo, pero los rechacé después de empezar a salir con Emilio. Sin embargo, ella pensaba que yo era solo una chica promedio. Ah, perdón, Emilio. Tu novia no se enojará por lo que dije, ¿verdad? Solo estoy diciendo la verdad, agregó Laura. Se cubrió la cara con las manos, como si yo estuviera a punto de golpearla. Cuando no me moví ni un centímetro, Emilio me miró con una expresión de decepción. Laura todavía es joven, Camila. Solo está diciendo lo que piensa. No te lo tomes a pecho, me dijo. No respondí y solo asentí. Quería evitar cualquier drama, especialmente frente a su madre. Sin embargo, Laura no había terminado. Siguió comportándose de manera falsa, escondiéndose detrás de Emilio mientras lo abrazaba con fuerza, mirándome con furia. Emilio, tengo miedo, balbuceó Laura, mordiéndose el labio hasta sangrar. Miré a Emilio, esperando que tomara mi lado. Él debería conocerme mejor y saber que yo no haría algo tan infantil como lo que Laura insinuaba. Para mi decepción, defendió a Laura y me regañó. Estamos frente a mi mamá, Camila. Deberías comportarte. Deja de asustar a Laura. Aún es joven, dijo, acercando a Laura y acariciando su cabeza. Debía haber sabido desde entonces que él era una bandera roja andante. Ay, Emilio, eres tan bueno. Te voy a extrañar si te casas con Camila. ¿Aún te casarás con ella?, dijo Laura, con su molesta voz y gemidos, devolviéndome a la realidad. No te preocupes. Nuestra relación no cambiará aunque me case con ella. Sabes que no puedo resistirme, cariño, respondió Emilio, seguido de
sus gemidos y las risitas de Laura. Además, solo me caso con ella por el dinero. La familia de Camila tiene mucho dinero y es raro encontrar a alguien como ella, que sea fácil de manejar. Y si nos casamos y ella desaparece, ¿quién crees que heredará sus acciones? Pues yo, continuó Emilio. Me congelé al darme cuenta de la verdad. Después de escucharlo todo, sentí un dolor en el pecho y apenas podía respirar. Me esforcé por ponerme de pie, en estado de shock. Emilio realmente se casaba conmigo por dinero, pero lo peor era que quería que yo muriera. Mis manos temblaban mientras escuchaba, pegada a la puerta del dormitorio, cada gemido y palabra susurrada entre Emilio y Laura. Un calor frío recorrió mi cuerpo al comprender que todo lo que habíamos vivido era una mentira. Él nunca me amó, solo buscaba mi dinero. Y Laura nunca fue la hermana menor inocente que decía ser. Ese dolor punzante en el pecho no tardó en transformarse en algo más oscuro: determinación. No los enfrentaría en ese momento, les haría pagar lentamente, y cada paso en su descenso al infierno sería una victoria que saborearía con calma. Salí del apartamento esa noche sin hacer ruido. Nadie sospecharía nada. Durante las semanas siguientes, me dediqué a mantener las apariencias. Emilio seguía sonriendo, confiado, como si ya tuviera el futuro asegurado. Laura, siempre pegada a él, me lanzaba esas miradas arrogantes, convencida de que yo era demasiado tonta para darme cuenta de la traición. Lo que ellos no sabían es que el juego acababa de comenzar. Todo empezó con pequeños tropiezos. Sabía dónde Emilio trabajaba, qué contactos usaba para avanzar profesionalmente. Un par de llamadas anónimas aquí, correos con rumores sembrados allá. Nada que llamara demasiado la atención, solo lo suficiente para empezar a minar su reputación. Un rumor en particular fue el que más impacto causó. Dejé entrever que Emilio había sido acusado de acoso en su anterior trabajo, algo que nadie había confirmado ni desmentido. Bastó con hacer que los rumores llegaran a los oídos correctos. Uno de sus jefes, preocupado por la imagen de la empresa, decidió apartarlo del proyecto en el que llevaba meses trabajando. Lo vi regresar esa noche, frustrado, arrojando su chaqueta sobre el sofá. ¿Qué pasa?, pregunté con la voz más dulce que pude. Nada, solo que perdí una oportunidad en el trabajo. Nada importante, respondió apretando los dientes. Nada importante. Sonreí por dentro, aunque mi rostro permaneció impasible. Sabía que ese era solo el comienzo. Los días pasaban y los pequeños problemas comenzaron a multiplicarse. Emilio recibía menos llamadas, menos invitaciones a eventos importantes. Sus colegas, que antes lo adulaban, ahora lo ignoraban. Sabía que se preguntaba qué había salido mal, y yo, desde las sombras, disfrutaba de cada segundo. Laura, por su parte, empezó a sentir el peso del desprecio social. En los círculos que frecuentábamos, las miradas se volvían más frías. Cada vez que entrábamos juntos a algún evento, podía notar los murmullos a mis espaldas. Había sembrado rumores cuidadosamente, haciendo que cada palabra fuera como un veneno lento pero letal. Inventé que Emilio no solo tenía problemas en el trabajo, sino que se aprovechaba económicamente de mujeres mayores, algo que resonó entre aquellos que sabían de nuestra relación. Decían que había dejado a una ex arruinada antes de conocerme. ¿Sabías que Emilio ha estado en problemas por estafas personales?, murmuraba una conocida en una fiesta, fingiendo discreción. Dicen que solo anda con mujeres con dinero para no trabajar, respondía otra, riéndose por lo bajo. Cada comentario era un bálsamo para mi alma herida. Me mantenía en silencio, escuchando, disfrutando del lento aislamiento al que ambos estaban siendo sometidos. Laura intentaba mantener su arrogancia, pero cada mirada de desprecio que recibía le arrancaba un pedazo de esa falsa confianza. Sabía que la caída social era inevitable. Las peleas entre Emilio y Laura se volvieron más frecuentes. Yo me aseguraba de estar presente siempre que se enfrentaban, escondida en las sombras, disfrutando de la creciente tensión entre ellos. Laura ya no soportaba la constante frustración de Emilio. Todo está saliendo mal. Es como si el universo estuviera en mi contra, gritó Emilio una noche, golpeando la pared con los puños cerrados. ¿Y qué esperas que haga? Estoy harta de tu mal humor, le respondió Laura, cruzando los brazos, su rostro deformado por la impaciencia. Me deleitaba con cada palabra. Había comenzado a ganar. Ambos se ahogaban en sus propias inseguridades, y yo era quien manejaba los hilos de su lenta destrucción. Pronto, Emilio dejó de recibir invitaciones incluso de sus amigos más cercanos. Las puertas se cerraban una por una. Laura intentaba mantenerse firme, pero la presión social la aplastaba lentamente. No puedo seguir con esto, Emilio. Nos estamos hundiendo, le dijo una tarde, mientras yo escuchaba desde la habitación contigua. Solo necesitamos tiempo. Todo volverá a estar bien, respondió él, pero su voz sonaba vacía, como si ni siquiera él creyera en sus propias palabras. Sabía que ya no había vuelta atrás para ellos. Cada día que pasaba, Emilio perdía un poco más de sí mismo. Lo vi sentarse en el sofá, con la mirada perdida, mientras jugaba con las manos como si buscara una salida que nunca llegaría. Laura, por otro lado, ya no hacía el menor esfuerzo por ocultar su desprecio. No sé por qué sigo aquí contigo, le escupió una noche, con los ojos llenos de furia. Emilio no respondió, solo agachó la cabeza, derrotado, como un hombre que había perdido todo. Y yo me deleitaba con cada momento de su ruina. Cada paso que Emilio y Laura daban los acercaba más al abismo. Aún no habían tocado fondo, pero ese momento estaba cerca. Yo seguía tirando de los hilos desde las sombras, asegurándome de que nunca encontraran una salida. Cada fracaso, cada mirada de desprecio, cada noche
noche de insomnio era una victoria para mí. Sabía que lo mejor aún estava por venir e estaria allí para ver como se desmoronavam por completo. Você tem razão. Vou esclarecer melhor a origem do desprezo que as pessoas começaram a sentir por Laura, detalhando como os rumores cuidadosamente plantados pela protagonista foram se espalhando e influenciando a percepção social sobre ela. A seguir, segue a parte 2 revisada com mais foco no desprezo que Laura enfrenta e como isso alimenta sua ruína emocional. Cada dia era um passo mais hacia su destrucción. Emilio y Laura ya no podían mirarse sin que el resentimiento los consumiera. Las discusiones se volvían más frecuentes, más feroces, y cada palabra que cruzaban era un recordatorio de sus fracasos. Pero aún no habían tocado fondo. El abismo los esperaba, y yo me encargaría de llevarlos allí. Los rumores sobre Laura comenzaron como susurros inocentes en los eventos sociales, pero pronto tomaron fuerza. Me aseguré de sembrar historias cuidadosamente elaboradas que atacaran su reputación desde varios frentes. Primero, insinué que ella había seducido a varios hombres casados en secreto. Luego, dejé que las historias se deformaran por sí solas, hasta que se hablaba de ella como una mujer manipuladora, dispuesta a destruir matrimonios y traicionar amistades por puro interés personal. Las personas que alguna vez la habían recibido con sonrisas comenzaron a evitarla. Bastaba con que ella entrara a una habitación para que las conversaciones se volvieran incómodamente silenciosas. Nadie quería ser asociado con una mujer de su calibre. ¿Escuchaste lo que dicen de Laura?, murmuraba una conocida, fingiendo preocupación, pero con evidente deleite. Dicen que tuvo algo con el esposo de Natalia, y también con el de Susana, respondía otra, con un tono conspirador. Ese era el tipo de rumor que arruinaba a una persona en esos círculos. Las esposas la despreciaban, temerosas de que pudiera ser una amenaza para sus propios matrimonios. Los hombres la trataban como una simple distracción, una aventura barata, y se aseguraban de que todo el mundo lo supiera. Cada mirada de desprecio, cada murmullo a sus espaldas era una victoria más para mí. Laura, al principio, intentó resistir. Se presentó en los mismos eventos sociales, con la cabeza alta y su arrogancia intacta, pero pronto, la realidad la golpeó con fuerza. Nadie la invitaba a conversaciones importantes, y las pocas personas que se acercaban a ella lo hacían solo para disfrutar de su humillación. Sus días de gloria habían terminado. Una tarde, después de asistir a una fiesta particularmente incómoda, llegó a casa furiosa. Emilio la observó desde el sofá, cansado y frustrado por sus propios problemas, sin energía para consolarla. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sin siquiera apartar la mirada del televisor. Estoy harta de estas estúpidas fiestas, gritó Laura, arrojando su bolso al suelo. Todas esas mujeres se creen mejor que yo. Me miran como si yo fuera... ¿Como si fueras qué?, interrumpió Emilio sin paciencia para sus quejas. Laura lo fulminó con la mirada. Sabía que ya no tenía el control, y eso la enfurecía más que cualquier cosa. Como si fuera una cualquiera, respondió con la voz temblorosa, casi a punto de llorar. Emilio no hizo nada para consolarla. La indiferencia entre ellos se había convertido en una constante. Cada día, la distancia emocional se hacía más grande, y yo disfrutaba de cada momento de su ruina conjunta. Las peleas entre ellos aumentaban en intensidad. Sabía que no faltaba mucho para que Laura abandonara a Emilio definitivamente, y cuando lo hiciera, él no tendría nada ni a nadie. Pero mi objetivo no era simplemente separarlos. Quería destruirlos completamente, juntos y por separado, asegurándome de que nunca pudieran levantarse. Me aseguré de que los rumores sobre Emilio también llegaran a los oídos correctos. No solo era visto como un oportunista sin talento, sino que también se decía que dependía completamente del dinero de las mujeres con las que salía. La idea de que se había enganchado a mí por mi fortuna se esparció como un incendio. No podía caminar por ningún lugar sin que la gente lo mirara con desprecio. Emilio intentaba ignorar las miradas y los murmullos, pero cada día era más difícil. Su teléfono dejó de sonar. Las oportunidades laborales desaparecieron. Sabía que los rumores estaban funcionando a la perfección cuando lo vi romper su teléfono contra la pared después de recibir otro mensaje de rechazo. ¿Por qué todos me están dando la espalda?, gruñó Emilio, con los puños apretados y la mirada perdida. Laura, sentada en el sofá, lo miró con frialdad. Quizás porque eres un fracaso, dijo sin rodeos, con la voz llena de resentimiento. Esa fue la primera vez que lo vi perder completamente el control. Se levantó de un salto y se acercó a Laura. La rabia en sus ojos era evidente. ¿Y tú qué, Laura?, le gritó, señalándola con el dedo. ¿Qué hiciste tú, además de quejarte? Laura soltó una carcajada amarga. Cometí el error de creer en ti, dejarlo todo por ti. Pero míranos ahora, no somos más que un par de desgraciados. Verlos pelear era exactamente lo que había planeado desde el principio. Ambos se destruían mutuamente, y yo disfrutaba de cada segundo. Sabía que Laura estaba al borde de marcharse, pero quería asegurarme de que su separación no fuera el final de mi venganza. Durante las semanas siguientes, planté las semillas finales del colapso. Hice llegar a los prestamistas más implacables la información sobre las deudas de Emilio. Sabía que esos hombres no aceptarían excusas. Un día, tocaron a su puerta 2 de ellos, con miradas tan frías como el acero. La conversación fue breve, pero el mensaje quedó claro. Emilio tenía una semana para pagar, o las consecuencias serían graves. Lo vi cerrar la puerta, derrotado, con las manos temblorosas. Me acerqué fingiendo preocupación. ¿Todo bien, Emilio? Pareces agotado. Me miró con esos ojos hundidos, buscando un resquicio de empatía, pero
no encontró nada, solo vacío. Es complicado, murmuró, evitando mi mirada. Lamento mucho que las cosas no hayan salido como esperabas, le dije, controlando la sonrisa que amenazaba con aparecer en mis labios. Él asintió, sin fuerzas para responder. No tenía idea de que yo había sido la causante de cada uno de sus fracasos, la sombra que había movido los hilos de su caída desde el principio. Cuando cerró la puerta, supe que el último acto estaba cerca. Emilio estaba completamente solo, sin amigos, sin amor, sin dinero, y lo mejor de todo es que aún no sabía que yo había tirado de cada hilo. Los días siguientes fueron una lenta caída hacia el abismo. Emilio ya no intentaba ocultar el desespero que lo consumía. Cada vez más aislado, pasaba horas en el sofá, rodeado de botellas vacías y papeles esparcidos por todas partes, notificaciones de deudas, amenazas veladas, cartas del banco. La imagen de hombre seguro y encantador que él tanto se esforzaba por mantener había desaparecido por completo. Ahora era solo una sombra, derrotado y perdido, incapaz de encontrar una salida. Una mañana lo despertaron golpes fuertes en la puerta. Se levantó tambaleando, aún aturdido por la borrachera de la noche anterior. Cuando abrió, se encontró con dos hombres altos, de miradas frías e implacables. Parecían llevar consigo el peso de una sentencia inapelable. «Tienes una semana», dijo uno de ellos, con voz grave. No había espacio para discusión. «Si no pagas, arreglaremos esto de otra forma». La puerta se cerró con un golpe seco. Emilio se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la madera, y enterró el rostro entre las manos. Estaba pálido, sus ojos vacíos, como si hubiera comprendido en ese instante que ya no había escape posible. El miedo lo devoraba desde adentro. Desde las sombras, observé todo en silencio, disfrutando cada segundo. No necesitaba decir nada. Su expresión lo decía todo. Emilio estaba hundido, atrapado en la red que yo había tejido pacientemente a su alrededor. Laura, por su parte, tomó la decisión que llevaba semanas posponiendo. Finalmente, lo abandonaría. Recogió sus cosas sin hacer ruido, como si no quedara nada que discutir. No lo miró a los ojos ni una vez. Para ella, Emilio ya no era más que un peso muerto, un error que necesitaba dejar atrás. ¿De verdad te vas?, preguntó Emilio, su voz apenas un susurro cargado de desesperación. Laura se detuvo un momento, no por compasión, sino por placer. Quería disfrutar su última palabra. Sí, esto ya se acabó. Y con un portazo seco, se marchó, dejándolo completamente solo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilio no intentó seguirla, ni suplicarle que se quedara. Sabía que no tenía sentido. Ella se había llevado lo último que quedaba de su antigua vida. Me quedé en las sombras, saboreando ese momento. El hombre que había jugado con mi amor y traicionado mi confianza estaba completamente solo. No tenía amigos, no tenía amor y sobre todo, no tenía esperanza. Todo lo que había construido en su vida se había desmoronado ante sus ojos. Y cada pieza caída era una victoria personal para mí. Pero aún faltaba el golpe final. El silencio en el apartamento de Emilio era sofocante. Con Laura fuera de su vida y sin nadie que respondiera a sus llamadas, Emilio se convirtió en una sombra vagante, prisionero de su propia miseria. Ya no quedaba rastro del hombre que una vez me había prometido amor eterno. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y el brillo de su arrogancia se había apagado por completo. Yo seguía cerca, observando cada momento de su caída. No necesitaba hacer mucho más. Cada pieza del plan estaba en su lugar, y Emilio se encargaba de hundirse cada vez más en su propio abismo. El hombre que me había usado y traicionado ahora era un ser patético, completamente solo. Una noche, mientras bebía en el sofá, Emilio finalmente se quebró. Estaba rodeado de botellas vacías y papeles que no quería ni podía abrir. Me acerqué, sabiendo que había llegado el momento. Él alzó la vista, sorprendido de verme allí. Durante semanas, había evitado cualquier conversación conmigo, quizá porque sabía que yo no lo ayudaría. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz rasposa. Lo miré en silencio por un momento, saboreando su derrota. Él esperaba que yo respondiera con algún reproche o insulto, pero no lo hice. Solo le dediqué una sonrisa tranquila. «Quería ver cómo terminabas», le dije finalmente, mi voz suave pero firme, como una sentencia. Él parpadeó, atónito, tratando de comprender el significado de mis palabras. Entonces lo entendió. Todo este tiempo, yo había estado allí, en las sombras, asegurándome de que cada oportunidad se desmoronara, que cada puerta se cerrara en su cara. «Fuiste tú», susurró con los ojos abiertos de par en par. La incredulidad se mezclaba con el terror en su expresión. «Tú hiciste todo esto». Asentí lentamente, disfrutando del momento. Cada fracaso, cada rechazo, cada deuda, murmuré. «Todo fue por mí. Y la mejor parte es que nunca lo viste venir». Él se hundió aún más en el sofá, incapaz de encontrar palabras. Su cuerpo parecía colapsar sobre sí mismo, como si ya no tuviera fuerza ni siquiera para enfadarse. Sabía que había perdido. No había nada más que pudiera hacer para escapar de la red que yo había tejido. Emilio intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. «¿Por qué?», balbuceó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Me agaché a su altura, asegurándome de que viera mi rostro por última vez, sereno y victorioso. «Porque nadie juega conmigo sin pagar el precio». Se desplomó por completo en el sofá, derrotado, sabiendo que no había redención posible. Lo dejé allí, solo con su miseria y su dolor, el castigo perfecto para alguien que creyó que podía manipularme. Sabía que pasaría el resto de sus días recordando cada decisión errada, cada traición que cometió y cada momento en que ignoró lo que yo realmente valía. Al salir del apartamento
momento sentí una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Mi venganza estaba completa, y la satisfacción era absoluta. Emilio y Laura, quienes una vez creyeron que tenían el control, estaban arruinados para siempre. Laura desapareció de la ciudad, envuelta en el escándalo y el desprecio social. Emilio, en cambio, quedó atrapado en una vida de soledad y remordimiento, sin esperanza de redención. A partir de ese día, no volví a mirar atrás. Sabía que había recuperado el control de mi vida, había ganado, y lo mejor de todo es que ellos dos pasarían el resto de sus vidas conscientes de que su caída fue lenta, dolorosa y meticulosamente planeada por mí.